El conocimiento oculto no te dará poder, te dará peso. Y ese peso aplasta incluso al más fuerte, porque no se trata de lo que sabes, sino de lo que ya no puedes olvidar. Están advertidos. Hay relatos que no caben en códices ancestrales, historias que el tiempo intentó sabotear o incluso enterrar bajo ruinas y dunas de silencios eternos, pero que regresan como espectros a recordarnos quiénes somos. Hay obras que no nacen en un lienzo, sino en una grieta del universo, imágenes que ningún ser humano pidió, pero que un día aparecieron frente al mundo como si hubieran descendido desde un plano donde la belleza no conoce límites ni misericordia. Son obras que cargan con un peso tan antiguo y tan profundo que uno no las mira. Ellas te miran a ti, y entre todas esas visiones que la historia del arte nos ha concedido, hay una que destaca como un eclipse perfecto, una imagen tan poderosa que detiene el tiempo, rompe la respiración y hace que el alma recuerde algo que no sabía que había olvidado. Antes de revelarla, permíteme este instante para que el mundo se detenga, para que la mente se abra y el espíritu se disponga. En ese respiro se decide la batalla invisible. Si eres de esas mentes ruidosas, escucha este consejo. Cuando los buitres carroñeros del silencio y la soledad despierten y te acechen con sus alas negras, procura que jamás te encuentren. Disfraza tu pensamiento con máscaras de hierro. Oculta tu fragilidad en la penumbra y haz de tu ruido un laberinto donde ellos se pierdan. Solo quien sabe detener el tiempo y manipular la sombra puede sobrevivir al festín de los depredadores mentales. En esa alquimia cruel se revela la verdad. El instante no es refugio, es arma, y el que lo domina convierte la soledad en trampa y el silencio en verdugo. Lo que estás a punto de ver y comprender no es solo arte, es un himno silencioso al orgullo, a la belleza, al dolor y a la caída. Es la chispa exacta en la que lo divino se volvió humano, la frontera donde la perfección fue castigada por ser demasiado perfecta y donde la mirada se convierte en herida. Aquí entrarás en el corazón palpitante de un mito tan antiguo como la luz, un mito que no envejece porque vive dentro de cada uno de nosotros. La envidia, el deseo, el arrepentimiento, la rebeldía, la caída, la mirada hacia arriba aún en el polvo. Todos son huéspedes que habitan en el interior de cada ser, presencias invisibles, fuerzas que no se expulsan ni se destruyen, porque forman parte del mismo tejido que nos sostiene. En esa multitud silenciosa se decide la batalla. Respira, simple mortal, porque ahora sí comienza el descenso. Hubo un reino donde todo era belleza en su forma más pura. Allí no existía la herida ni el deseo, porque ninguna forma de carencia había nacido aún. Era un lugar tan perfecto que la palabra perfección le quedaba pequeña. Una melodía sostenida por una luz que no quemaba. Un silencio tan pleno que cada partícula parecía estar enamorada de sí misma. Allí, donde nadie conocía la idea de caída, se gestó el primer misterio del universo, el origen del orgullo. En aquella dimensión inhabitada por lo imperfecto, donde los pensamientos eran música y los sentimientos geometrías sagradas, surgieron seres cuya existencia era tan sublime que ningún lenguaje humano podría describirlos sin degradarlos. Criaturas cuya esencia era canto, cuya presencia era armonía, cuyos ojos eran espejos de la mente de Dios. Y entre ellos, uno brillaba con un resplandor tan intenso que incluso la luz parecía inclinarse a su paso. Era la obra más hermosa jamás concebida. No un hijo, no un siervo, sino un reflejo, una chispa tan pura que confundía al resto, el más perfecto de todos. Pero la perfección, cuando se mira a sí misma, a veces recuerda demasiado su propio brillo.
y en esa memoria nació la pregunta. Una sola, pequeña, silenciosa pregunta. ¿Por qué no yo? Quizá fue allí, en esa grieta microscópica dentro del alma celestial, donde el universo tembló por primera vez, porque no hay acto más poderoso que una duda inocente convertida en incendio. Y así comenzó una historia que ningún canon quiso escribir completa, una historia escondida bajo símbolos, poemas, fragmentos prohibidos, visiones rotas, una historia que comenzó con amor y terminó con fuego, la historia del más hermoso entre los seres de luz, que descubrió que la luz también puede herir. En esos días de oro, antes de la rebelión, la armonía del cielo era tan perfecta que una sola nota fuera de tono podía escucharse a distancias infinitas. Y fue en esa quietud donde aconteció algo casi imperceptible, un estremecimiento en la vibración de uno de los seres más gloriosos, no un temblor físico, sino algo más profundo, como si una sombra hubiera cruzado la claridad de su alma. Nadie lo notó, nadie excepto aquel que todo lo observa. El Creador sintió el cambio antes de que se manifestara, pero en su silencio permitió que la historia siguiera su curso, pues incluso las estrellas más brillantes deben aprender la forma de su propio fuego. El ser perfecto empezó a contemplarse en sí mismo, y en ese acto nació la semilla de la diferencia, porque quien se contempla demasiado comienza a distinguirse del resto, y quien se distingue demasiado empieza a desear, y el deseo, incluso en el paraíso, puede volverse un abismo. Allí, donde la luz era ley, surgió la primera sombra, no una sombra maligna, sino una sombra curiosa, capaz de preguntar, ¿qué hay más allá? ¿Por qué solo uno gobierna? ¿Por qué la perfección debe inclinarse ante otra perfección? Si ambos somos luz, ¿qué nos separa? Fue entonces cuando la historia de Caín y Abel, ese viejo relato de la tierra futura, se dibujó en el cielo antes de encarnarse en la humanidad. Porque toda historia nace en el espíritu antes de caer en la materia. Uno elevado, el otro aún más. Uno amado, el otro celoso de ese amor. No violencia, no sangre, pero sí un eco, la sospecha de que la balanza nunca es justa. Así como Caín miraría algún día a su hermano con la mezcla amarga del amor roto, así miró el ángel perfecto al trono, y aquella mirada fue la primera grieta de la eternidad. Códices antiguos revelan que los ángeles no hablan con palabras, sino con intenciones. Y fue la intención la que marcó el comienzo del fin. Un susurro tenue, un pensamiento que se extendió como una ola silenciosa. ¿Y si yo pudiera reinar? ¿Y si el universo pudiera tener más de un centro? ¿Y si la perfección misma pudiera multiplicarse bajo mi voluntad? Pero el cielo no tolera multiplicaciones del yo, y lo que comenzó como un sueño se volvió tormenta. La armonía se quebró, la luz se tensó. El guerrero del amanecer, aquel que sería recordado por nombres rotos y temidos, alzó su voz por primera vez no como canto, sino como desafío. Y cuando la luz desafía a la luz, el universo se estremece hasta su médula, revelando la fragilidad de lo eterno. En aquel entonces los cimientos del cielo lloraron, porque el amor más puro había dado a luz al orgullo más alto, y el orgullo, cuando toca la cima, solo puede descender. Así comenzó la caída que aún resuena en los abismos del tiempo, la caída más hermosa, más trágica, más luminosa, una caída donde las alas ardieron no por fuego, sino por destino, una caída que dio sentido al concepto de tragedia antes de que existieran los mortales que la narrarían. Durante el descenso, el ángel miró hacia arriba con una mezcla de rabia, dolor y amor traicionado. Esa mirada atravesó las dimensiones, rompió los cristales del infinito y marcó para siempre la anatomía del sufrimiento. Fue la primera lágrima del cielo.
y esa lágrima, al caer en el vacío, se convirtió en sombra eterna. El orgullo transformado en herida, la herida en odio, el odio en propósito. Pero incluso entonces, en su exilio de luz, el ángel caído conservó algo, su belleza. Una belleza que se volvió arma, una belleza que se volvió condena. Y así como David miró a Betsabé desde su altura, deseando aquello que no le correspondía, así el ángel contempló su propia pérdida desde el abismo. El deseo, siempre el deseo, capaz de convertir reyes en mendigos y luminarias en sombras. El deseo lo abrazó en su exilio, y allí, en ese abrazo, comprendió que el deseo más profundo no es poseer, sino recuperar lo perdido, aunque lo perdido sea imposible. Pero recuperar el cielo es imposible para quien lo ha desafiado. Y fue en ese imposible donde nació la verdadera tragedia. Dicen que los abismos escucharon su grito, que la oscuridad se volvió más oscura al verlo llegar, que incluso la nada sintió compasión, porque no había caído un monstruo, había caído la criatura más hermosa jamás concebida, y su belleza, ahora manchada por la rebeldía, era aún más intensa que en su estado original, como si la perfección adquiriera sentido al fracturarse, como si la perfección solo pudiera revelarse en su ruptura, y la caída fuera el espejo donde lo divino aprendió a ser humano. Con el tiempo comprendió algo que ni siquiera el Creador reveló, que la caída no había sido castigo, sino revelación, porque solo quien cae conoce la verdadera estructura de la luz. Solo quien se rompe aprende a renacer desde sus fragmentos, y solo quien ha amado demasiado puede odiar con tanta fuerza. Aún así, su historia nunca fue odio puro. Quien lo crea no entiende la tragedia. El odio es simple. Lo complejo es el amor roto. Así como Pedro lloró después de negar a Jesús, no por cobardía sino por comprender su propia fragilidad, así lloró también el ángel caído. Lloró no por perder el cielo, lloró por comprender que siempre lo había amado más que a sí mismo. Ese es el secreto que pocos conocen. El ángel caído no es símbolo de maldad, sino de contradicción. No es rey de la noche, es heredero de la luz perdida. Es la melodía rota de un canto que alguna vez sostuvo al universo, y así vivió, así existe, así respira aún en la memoria oculta de los mundos, como la criatura que amó demasiado su reflejo y descubrió que la belleza sin humildad es un arma afilada, como un eco eterno entre el orgullo y la nostalgia, entre la herida y la memoria, entre la caída y la chispa que aún arde en lo profundo. El ángel caído, una obra magistral pintada en 1847 por Alexandre Cabanel, es la obra que quebró el silencio de la Academia, la que atrapó la perfección del cielo y la tragedia del orgullo en un solo gesto. Míralo, ese ángel no está derrotado, contiene un universo. Su cuerpo perfecto, luminoso, casi demasiado humano, es la última huella de lo que fue. Pero sus ojos son la verdadera historia, cristalinos, cargados de ira, dolor, desobediencia y belleza arcana. Son ojos marcados por el fuego de la caída, pero aún portadores de la chispa divina. Una mirada que osa enfrentarse al propio Dios sin inclinar la cabeza, que vibra entre el «te odio» y el «te extraño». Cabanel logró lo imposible. Pintó el instante exacto en que una criatura celestial comprende que su caída no es una muerte, sino un renacimiento. Observa los puños,
apretados con una contención tan humana que duele. Observa las alas, plegadas como un arma que espera. Observa el cuerpo, recordatorio de que la luz, incluso caída, sigue siendo luz. Esta pintura guarda secretos. Dicen que Cabanel, obsesionado con la idea de la perfección castigada, pintó al ángel como un espejo de lo que todos somos. No seres derrotados, sino seres que en algún punto caímos y seguimos brillando. Se comenta también que el artista dejó intencionalmente un resplandor imperceptible en la piel del ángel, una huella, un rastro de cielo, como si quisiera decirnos que nadie pierde su origen, aunque atraviese el infierno. Y aquí surge la historia velada. Cabanel presentó esta obra en el Salón de París de 1847, siendo apenas un joven de 24 años. La crítica quedó desconcertada. ¿Cómo un estudiante podía conjurar semejante visión? Se cuenta que algunos maestros de la academia lo acusaron de atreverse demasiado, de pintar lo prohibido. Alexandre Cabanel lo pintó con tal perfección que aún hoy se debate su origen. Se discute si aquel ángel nació del pincel o si el lienzo solo lo atrapó. La belleza del ángel rebelde fue su sello, y desde entonces Cabanel quedó marcado como el pintor que rozó lo divino a través del hermetismo. Por eso esta obra no es solo pintura, es un recordatorio de que incluso la caída puede ser hermosa, que el fracaso puede ser noble, que incluso el dolor puede ser divino. Hay cuadros que se observan y cuadros que te transforman. Este pertenece al segundo grupo. Es una de esas imágenes que, cuando la tienes en tu hogar, altera el aire, eleva, protege, inspira, te recuerda cada día que tu caída nunca fue el final, fue el comienzo. Si esta obra te llama, si algo en tu espíritu se agita al verla, no lo ignores. Algunas piezas están destinadas a acompañar a quienes comprenden su mensaje. Te dejaré un enlace en la descripción. Y recuerda, si crees que tus actos oscuros se desvanecieron en el polvo del tiempo, te engañas. La mente, como una cárcel ancestral, guarda cada sombra y cada error, como inscripciones invisibles en sus muros. Y cuando la fragilidad abre sus puertas, esas inscripciones se convierten en voces que claman, liberando monstruos que jamás quisiste enfrentar. Entonces, tu caída no es un accidente, es un ritual, la proyección de tu propia condena, revelada como un teatro de horror que no puedes detener. Si esta obra te ha elegido, no será por azar, sino porque tu espíritu ya estaba marcado. Te veré en el próximo video, simple mortal. The